A continuación tenemos al colega licenciado Carlos Sánchez, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética Solarén, expresidente del Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes Corilla, exdirector de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, APTM, director de la Docencia de Investigación de Colibia, socio de la Sociedad Argentina de Radiología, y nos va a hablar de gadolinio antropogénico en el medio ambiente. Bienvenido, profesor. Bien, ¿la están viendo bien? Perfecto y claro, profesor. Bueno, mucho gusto. En primer término, quiero agradecer a la organización por llevar y haber tenido esta idea tan maravillosa de poder reunir a todo el pueblo venezolano, los especialistas como tecnólogos, y poder salir a todo lo que es América. Eso ha sido una gran idea, así que los felicito. Es grato poder compartir con ustedes unos momentos. La charla por la cual fui invitado es la siguiente, en la cual en estos días en los cuales estamos viviendo charlas tan importantes sobre el cambio climático, y sabiendo que año tras año este es un tema que cada vez se está haciendo más fuerte, de cuidar el medio ambiente de nuestro planeta, ¿por qué dejar afuera un medio de contraste como es el gadolinio que utilizamos habitualmente en los estudios de resonancia magnética? Como bien sabemos, el gadolinio es un material paramagnético que está en el grupo de los lantánidos o tierras raras, con un número atómico de 64. Su nombre proviene en honor al químico finlandés Johan Gadolin, quien fue el que lo descubrió por primera vez. Posteriormente, Marignac pudo obtener lo que conocemos como óxido de gadolinio, y posteriormente Lecoq fue quien lo pudo obtener en forma independiente ya en 1886. Hay que tener en cuenta que el gadolinio, como dijimos, que es un material de tierras raras. Fíjense cómo ha crecido a través de los años la utilización de las tierras raras en nuestro planeta. Las reservas mundiales de óxido de tierras raras ya se estimaron en 100 millones de toneladas para el año 2000, de la cual China prácticamente abasteció hasta hace pocos años al 98% de la demanda de tierras raras en todo el planeta. Y en este gráfico pueden ver cómo de 1900 a la Segunda Guerra Mundial prácticamente era casi nulo la utilización de las mismas. Ya con la Segunda Guerra Mundial comenzó en forma vertiginosa el crecimiento de su utilización, tanto en industrias automotrices, en industrias tecnológicas, en industria de alimentación, y hoy en día prácticamente las tierras raras se utilizan prácticamente en todas las diversas cantidades de industrias que el ser humano lleva a cabo. Dentro de esa industria también el gadolinio llegó a partir de 1988 al diagnóstico médico en la utilización como medio de contraste paramagnético en los estudios de resonancia magnética. Se considera que ya en el año 2018 aproximadamente había 100 millones de exploraciones en todo el planeta de resonancia magnética. Y también se considera que el 5% de la producción mundial de gadolinio se utiliza en los medios de contraste basados en gadolinio para resonancia magnética. Es bueno saber que el gadolinio no se encuentra en forma pura, sino que se la encuentra unido a piedras conocidas como la monacita, la vanacita y la gadolinita, de los cuales se extrae el gadolinio que utilizamos en forma habitual. En el gráfico inferior lo que pueden ver fue la producción mundial, que prácticamente en el año 2013 es el 90 y pico % de la producción correspondía a China y muy poca al resto del mundo, pero dada la restricción que China hizo
en su momento en la distribución de las tierras raras al resto del mundo para la utilización en distintas industrias, fue como los demás países tuvieron que empezar a producirla también, a extraerla del suelo de nuestro planeta, y hoy se ha equiparado bastante en el año 2018 la producción que tiene China con la del resto del mundo. Pero fíjense que China sola como país prácticamente tiene más del 50% de la producción mundial. El gadolínio obviamente sabemos que es altamente tóxico, por eso lo utilizamos en forma quelada para disminuir todos sus efectos tóxicos que pueden tener en el cuerpo humano. Uno de ellos es que si no estuviera quelado se depositaría en los distintos tejidos y causando inconvenientes, teniendo en cuenta que el gadolínio tiene un diámetro muy similar al del calcio y competiría en los receptores de calcio en distintos tipos de metabolismo del cuerpo de un paciente. Por lo tanto, sabemos que cuando se inició la resonancia magnética a nivel clínico por la década del 80, al principio se pensaba que no hacía falta, ya que teníamos un buen contraste tisular con obtención de imágenes tridimensionales en cualquier plano, pero prontamente se dieron cuenta que había cierto tipo de tejidos y patologías que tenían un tiempo de relajación similar y era necesario un material de contraste para poder diferenciar y darle la posibilidad de una mejor caracterización tisular, con una mejor diferencia de contraste y dándole la posibilidad de que el método sea mucho más sensible al ojo humano. Ya en 1977, Paul Lotterburg, conocido por todos nosotros, ya había propuesto la necesidad de encontrar un medio de contraste para la resonancia magnética. Pero si vamos al tema que hoy nos compete, ¿qué sucede después que nosotros realizamos el estudio de resonancia magnética con inyección de gadolínio? ¿Qué pasa con ese paciente? Ese paciente, una vez que se retira, va a excretar mediante la orina, sea en el hospital, sea en su casa, y ese resto, esa agua residual va a ir al alcantarillado y luego estas aguas van a ir a las plantas de tratamiento de aguas residuales y posteriormente como agua ya filtrada a las aguas superficiales para volverla a recolectar y utilizarla nuevamente como agua potable. El problema es que las aguas residuales que llegan a las plantas de tratamiento convencionales que existen al día de hoy prácticamente no filtran el gadolínio. Entonces el gadolínio permanece en forma móvil e inalterada y vuelve a ir y a ser derramada en los ríos, en las lagunas, en los mares, contaminándolos en forma permanente y cada vez más. Ya en 1996 se detectaron las primeras muestras donde se habla de anomalías en el gadolínio. Posteriormente se pudo observar ya en la ciudad de Berlín un aumento del gadolínio de 18 nanogramos por litro sobre el nivel de referencia, que era de 0.54 nanogramos mililitro en la ciudad de Berlín. Entonces, desde ahí se empezaron a tomar más muestras, se tomó más precaución, se tomaron muestras en los efluentes de hospitales, en las plantas de tratamiento de aguas residuales y en otras aguas de superficie. A este gadolínio que se comenzó a encontrar y a obtener muestras de las aguas de superficie se lo llamó gadolínio antropogénico, porque es el que se produce como resultado de la actividad humana. Y es a partir de aquel año 1996 que a través de todo el mundo los países más desarrollados comenzaron a tener en cuenta esta anomalía.
Esta anomalía que hubo que tenerla en cuenta y poder discernir cuál era el gadolínio en realidad que se estaba muestreando, el gadolínio proveniente de los medios de contraste utilizados en resonancia, del gadolínio por la actividad industrial, donde se pudo, mediante muestras, saber dónde había mayores concentraciones de población, mayores concentraciones de instalaciones médicas, la mayor cantidad de resonadores próximos a una cuenca hidrográfica. Se tuvo que tener en cuenta los cambios hidrológicos, las etapas de mayor inundación o de mayor sequía, la frecuencia con la que se realizaban los muestreos, y todo esto necesitó de un monitoreo obviamente geoquímico y un modelado hidrodinámico del transporte de sedimentos para tener fehacientemente una respuesta mucho más clara de lo que estábamos hablando. Ese gadolínio total, que tiene que ver con el uso de elementos de tierras raras, aumentó drásticamente con la nueva tecnología a partir de la Segunda Guerra Mundial. También se pudo observar que las plantas de tratamiento de aguas residuales que reciben efluentes hospitalarios o domésticos a través de las grandes poblaciones o cantidades de sistemas de salud o cantidades de resonadores iban contaminando los ríos a los cuales iban dejando las aguas de tratamiento de aguas residuales, y eso fue aumentando la cantidad de gadolínio antropogénico en las distintas muestras. Entonces, lo que se tuvo que realizar es hacer una resta de ese gadolínio antropogénico que deriva de los estudios de resonancia magnética del fondo, es decir, del fondo geogénico, donde obviamente se encuentra el gadolínio. Por eso hubo distintos métodos de análisis hasta que se llegó a uno conocido como esquisto australiano posarquiano, que es un método que tiene la posibilidad de tener el mejor promedio de la corteza terrestre para saber cuál es la cantidad de gadolínio geogénico y restarlo posteriormente mediante el análisis de Paz del gadolínio propiamente de los estudios de resonancia magnética que llegan a las plantas residuales y a las efluentes superficiales de agua. El gadolínio, como bien sabemos, data de su uso de 1988 y se considera que se han administrado más de 460 millones de dosis en todo el mundo hasta el 2018. Ya en el 2016 se obtuvieron cifras de 200.000 exploraciones por resonancia magnética entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y en Alemania, el país donde mayor cantidad de resonadores por cápita existe a nivel mundial, donde se realizan aproximadamente, desde la última análisis estadístico que se realizó, de 32.000 resonancias magnéticas por día, dando un resultado de un aumento de gadolínio en las aguas superficiales, con una emisión anual de hasta 4 toneladas de gadolínio. En comparación con finales de la década de 1990, la emisión de gadolínio en Alemania se duplicó en los últimos 20 años. Este es un gráfico que demuestra cómo fue aumentando el estudio de resonancia magnética en los distintos países. Y estas tendencias a través de los años, de 1995 al 2017, demuestra que no solo fueron aumentando la cantidad de resonadores que fueron incorporados a cada uno de los países, sino que fue aumentando drásticamente la cantidad de estudios de resonancia magnética solicitados, dado que cada vez fue un método que fue desarrollándose cada vez más,
y se desarrolló y hubo mayor cantidad de resonadores a nivel mundial, dado que sus precios bajaron y dieron la posibilidad que toda la población tenga acceso a este tipo de tecnología. Entonces, muchos se preguntaron si este gadolinio antropogénico que se encuentra en las aguas de ríos, de lagunas, de mares, realmente pueden afectar o amenazar los ecosistemas marinos. Por eso comenzó a hacerse estudios más pormenorizados a todo lo que fue aguas superficiales, agua potable, a sedimentos, suelo e incluso a organismos vivos a través de distintas muestras a nivel mundial. Sobre la base de estos resultados obtenidos en lo que es la evaluación de riesgo ambiental, se consideró que uno de los lugares donde mayor cantidad de uso de la resonancia magnética e instalaciones de resonadores era Alemania, como el área más, el área con más drástica en esta situación de contaminación con gadolinio antropogénico. Entonces, lo que obviamente uno espera es que esto siga en ascenso, la mayor cantidad de colocación de resonadores, la mayor cantidad de estudios con gadolinio y la mayor administración de este medio de contraste con los estudios que nos va exigiendo la posibilidad de nuevos software y nuevas tecnologías. Entonces, uno debe tener en cuenta este análisis del medio ambiente, estos muestreos y el seguimiento de los mismos para ver cómo se comportan los organismos acuáticos y los seres humanos. Tengamos en cuenta que el agua que desde las plantas residuales llegan a los ríos y la volvemos a reutilizar como agua potable, no solo nosotros humanos la volvemos a utilizar para tomar, sino también se utiliza como riego para darle de beber a los animales, todo lo que son los organismos acuáticos que van aumentando la cantidad de porcentaje de gadolinio antropogénico, también se van a ver afectados a través del tiempo. En general, las plantas de tratamiento de aguas residuales cumplen 3 etapas. Primero una sedimentación de sólidos, luego una descomposición de los productos mediante cultivos bacterianos y por último el paso del agua a través de múltiples filtros y por último el almacenamiento en lagunas para permitir esa degradación microbiana final. Todo esto es lo que hace una planta de tratamiento residual. El problema que estas plantas no eliminan el gadolinio, por eso decimos que del 100% del agua que pasa por las plantas de tratamiento de aguas residuales, solo el 10% del gadolinio es eliminado. El 90% del gadolinio llega a los ríos y a los distintos afluentes de agua. Existen varios procesos que se van probando para poder eliminar definitivamente el gadolinio para que no llegue a las aguas superficiales o subterráneas, como por ejemplo fue el proceso de oxidación avanzado, procesos de luz ultravioleta al final de la tubería, pero hasta el día de hoy la única forma eficiente en eliminar hasta el 99% del gadolinio en las plantas de tratamiento de aguas residuales es la ósmosis inversa. La ósmosis inversa, nosotros no estamos acostumbrados a conocerla, sabemos lo que es la ósmosis inversa, que la hemos visto desde nuestra educación secundaria. La ósmosis inversa, por el contrario, no pasa el soluto a través de una membrana en forma una membrana semipermeable en forma natural, sino que existe una presión sobre el agua, la cual va a atravesar una membrana permitiendo la separación entre el agua pura y todas las impurezas. Si bien la ósmosis inversa
se utiliza frecuentemente para la desalinización del agua. También hoy se puede utilizar en tratamientos de efluentes y el reuso del agua. Por eso hasta el día de hoy hay muy pocas plantas de tratamiento de aguas residuales en el mundo con el sistema de ósmosis inversa. Entonces, una de las cosas que hay que tratar es que todos los países actualicen su sistema de filtración mediante ósmosis inversa para que el agua pueda separar las impurezas del gadolinio antropogénico para que no lleguen a las aguas superficiales. Para que se den cuenta, un método muy sencillo que se hizo en Alemania, que fue la de decirle a todos los pacientes, después de haberle inyectado el gadolinio, que orinen sobre bolsas de recolectoras de orina especiales, más allá durante esas primeras 24 horas de eliminación, y esto comprobó en los efluentes del hospital una total disminución del gadolinio antropogénico en el efluente hospitalario. Para dar algunos ejemplos, que no solo en Alemania, donde comenzó estas primeras muestras, fíjense que en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos, se elevó de 8.27 a 112 picomol kilogramo en el periodo desde 1993 al 2013 en la bahía de San Francisco, donde hubo mayor cantidad de sistemas de salud hospitalarios como cantidad de resonadores. También en Estados Unidos se realizaron muestras en plantas de tratamiento de aguas residuales, donde se podía observar que los medios de contraste basados en gadolinio permanecían en la fase disuelta en lugar de transferirse al lodo que se deposita en el fondo de estos tanques. Por lo tanto, también se pudo observar que mediante el sistema de ósmosis inversa se pudo eliminar en estas plantas de aguas residuales hasta el 99.85% de gadolinio antropogénico. También en Brasil, más bien en Salvador de Bahía, mediante lo que se llama emisario submarino, se pudo corroborar el aumento de gadolinio antropogénico sobre el mar, más específicamente en las zonas muy cercanas a donde elimina las aguas el emisario submarino, que iba disminuyendo a través de la distancia del mismo. También en Brasilia, capital de Brasil, sobre el lago Paranoia, en este lago hay un análisis entre el 2012 y el 2013, fíjese que está en gris el 2012 y el 2013, cómo se fue aumentando la cantidad de gadolinio en un 460%, aumentando mucho más en las cercanías de donde depositan las aguas las plantas de tratamiento de aguas residuales y también donde hay mayor cantidad de efluentes hospitalarios. En Luxemburgo, más bien en la cuenca superior del río Alzette, también se hicieron los mismos análisis en el distinto recorrido de los ríos, pudiendo observar cómo influye en la cuenca las etapas de mayor cantidad de lluvias, sequía, y la cercanía a los centros hospitalarios. En la zona de Burdeos, en la cuenca del Garona y Gironda, también se hizo un estudio entre el 2013 y el 2017, donde muestra un aumento sustancial de la cantidad de resonadores hospitalarios y el aumento de gadolinio antropogénico en las aguas del río. También en Corea del Sur, en el río Han y afluentes, se pudo observar, y fíjense que en este cuadro donde dice plantas de aguas residuales, se encontró 3.710 picomol, es decir,
donde la planta tira el agua que supuestamente estaría sin ningún contaminante, y a medida que fueron tomando muestras a lo largo del río, fíjense qué diferentes son los picomol, es decir, se comprueba que realmente lo que una planta de tratamiento de agua residual elimina como gadolínio antropogénico en el lugar donde desagua. En Alemania, ya en el año 2002, en el hospital de Friburgo se hizo un estudio donde se pudo observar una mayor concentración de gadolinio, y se pude también ver que esa estimación daba entre 484 y 1.160 kilos en el año de gadolinio antropogénico. En Berlín también habrán escuchado un análisis de agua potable en la ciudad de Berlín, entre lo que es Berlín occidental y oriental, marcando una diferencia muy grande entre lo que fue el Berlín oriental de 1.49 contra el Berlín occidental de 8.92. Esto data que después de la caída del muro había una mayor concentración de sistemas de salud con resonancia en la Berlín occidental con respecto a la Berlín oriental. También se pudo ver que el gadolinio antropogénico tuvo un aumento solo en 3 años, entre 1.5 y 11.5 en el año 2009. Así que en Alemania también se hizo un estudio que ustedes lo habrán visto también en los diarios, sobre el agua de grifo, sobre bebidas gaseosas y las empresas de comida rápida, donde se pudo ver que las aguas en Berlín y en Düsseldorf, en el agua de grifo, o sea, la que tomamos nosotros habitualmente, que se obtienen por filtración del río, del 85 al 99% del gadolinio total fue de origen antropogénico. Sorprendentemente alta fue la fracción, 91% en el agua de grifo en Múnich, que incluso fue de agua subterránea profunda, es decir, que no solo de agua superficial estaba contaminada, sino que también la contaminación llegó a aguas profundas. Otra de las cosas que nos sorprendió y que tiene una valoración muy especial con respecto a la pandemia es que, producto de la pandemia, así como la tomografía se incrementó muchísimo en pedidos porque fue el gold estándar para el COVID, la resonancia disminuyó drásticamente la cantidad de estudios solicitados durante fundamentalmente el año 2020 y principios del 2021. Esto le va a permitir a los científicos poder comparar con las muestras que se están obteniendo y se van a obtener, cómo disminuyó, dado un año de pandemia, un año y medio de pandemia muy estricta, cómo ha disminuido la contaminación de gadolinio antropogénico en las aguas superficiales entre lo que era la prepandemia, la pandemia y la pospandemia. Otra de las cosas que se pudo descubrir fue que también por la pandemia, una de las formas que vieron los científicos muy beneficiosa era que, en vez de ir a los edificios departamento por departamento y poder chequear si tenían o no COVID sus habitantes, se chequeaba directamente las cámaras sépticas, es decir, el efluente del edificio, donde se podía ver si estaba contaminado o no esas aguas. Dentro de esa contaminación también se pudo observar si había contaminación de gadolinio antropogénico. En mi país,
para ir cerrando en los últimos pasos, tenemos una cuenca hidrográfica muy grande, como es el Río de la Plata, compuesta por el río Paraná, el río Uruguay, y parte de lo que son los ríos de la Pampa Húmeda en Buenos Aires. Es un sector donde viven más de 15 millones de personas y hay más de 400 resonadores, es decir, es una zona muy importante en cantidad de resonadores, en cantidad de estudios y en su cuenca hidrográfica. En la Argentina, donde viven cerca de 45 millones de personas, se considera que el 87% tiene acceso a agua potable y solo el 58% a cloacas. El hecho es que hace 2 semanas salió un último análisis del INDEC, que es el organismo de estadística y censo nacional, diciendo que hay un 30% de población sin tratamiento de aguas residuales. Pero como si eso fuera poco, tenemos que decir que hay un 30% de aguas residuales que no tienen tratamiento alguno, y que del 70% que lo tiene, prácticamente casi en su totalidad, las plantas que tienen tratamiento de aguas residuales no tienen el sistema de ósmosis inversa, lo que significa que prácticamente el 90% del gadolinio antropogénico que es eliminado por cada uno de nuestros pacientes en hospitales o en sus hogares, llega a los ríos, a los mares y a las lagunas completamente, en su forma completa, sin haber sido eliminado de ninguna manera. Entonces, lo que sí podemos determinar es, y lo que sabemos hoy, el gadolinio antropogénico en aguas superficiales es bastante bajo al día de hoy, corresponde al 100 a 1100 nanogramos por litro. Sin embargo, nosotros con esa concentración no podemos decir que va a perjudicar a ninguna persona, pero no podemos decir a través del tiempo qué es lo que puede suceder, porque lo que sí sabemos que va a ir aumentando la cantidad de prácticas de resonancia magnética, que van a ir aumentando la cantidad de resonadores, que van a ir aumentando la cantidad de gadolinio que utilizamos en nuestros estudios, y sí sabemos que necesitamos de un sistema de monitoreo para poder documentar los niveles futuros de gadolinio, y una mejor purificación del agua en las plantas de aguas residuales. Nadie conoce cuáles son los efectos de la exposición prolongada a concentraciones bajas de gadolinio. Así como el gadolinio se deposita en los tejidos, y lo hemos descubierto en la última década, y hoy podemos decir que no se ven efectos sobre cada uno de nosotros, pero no sabemos qué efectos podemos tener a través del tiempo y con la acumulación del mismo. Tampoco podemos saber qué va a pasar con este gadolinio a medida que vaya aumentando en su concentración en las aguas que utilizamos como agua potable, agua de riego, etc., a través del tiempo y en forma permanente. Por eso se requiere un monitoreo, una forma de muestreo, una forma de detectar esos niveles de gadolinio antropogénico para que no lleguen a la cadena alimentaria, a las plantas o a los animales, a ese agua de riego que utilizamos. Se requiere obviamente de plantas de tratamiento de aguas residuales con ósmosis inversa, que es el sistema que nos protege de la contaminación de gadolinio antropogénico en nuestro planeta. Por lo tanto, creo que el gadolinio es un contaminante más de los tantos que hay en el mundo, y que cada sector debe cuidar con mucha cautela y con mucha exhaustividad para no cometer errores. Debemos cuidar nuestro planeta el día de hoy para no lamentarnos el día de mañana. Así que muchísimas gracias, y estoy abierto a las preguntas que quieran realizar.
Gracias, profesor Carlos Sánchez. De verdad que magistral su charla el día de hoy. Sin duda alguna, una excelente charla para todos nosotros, el conocimiento del medio de contraste.